que son imprescindibles para darle eficiencia al sistema, porque creo que lo dijo alguien hoy, creo que la compañera que hizo el comentario, no recuerdo tu nombre, aquí no solo es poner más plata, sino hacer producir la plata. No más plata para más de lo mismo, más plata para tener eficiencia, calidad y respuesta sanitaria. Mañana de este tema voy a poner ejemplos, porque esto el discurso no puede ser cualquiera, el tema es qué herramientas concretas vamos encontrando para llegar a esos resultados. Gracias. Edmundo, ¿tenías una pregunta por ahí? Sí, tengo una pregunta y no quiero decepcionar a quien me ha hecho esta pregunta, pero mi primera obligación es ser honesto, entonces me han hecho una pregunta demasiado compleja sobre la cual no tengo los datos, sinceramente, y que puede escaparse un poco de nuestro interés de hoy. Pero de todas maneras quiero aprovecharla para señalar, en primer lugar, que obviamente uno como país, si existe la voluntad política, y esto a su vez, que fue el mensaje que quise transmitir en mi presentación, porque ya actores claves han mejorado su valoración sobre esto que estamos conversando hoy y sobre la valoración relativa de los beneficios y los costos de hacer esto, ¿sí? Si eso es así, sin duda, quizás la mayor parte de lo que sería un fondo va a tener que surgir en esta economía tan informal y con tanta evasión tributaria, más o basada muy fuertemente en impuestos generales, ¿sí? Más allá de decir vamos a aumentar las contribuciones específicas de empresas o trabajadores, que en general sabemos que son pocos, y son pocos en comparación a los que realmente deberían estar financiando esta reforma. Entonces, el problema es súper delicado. Primero, trasciende a salud, porque acá hay problemas mucho más complejos sobre la percepción que tienen las personas de los beneficios y costos de ser formal, de pagar los impuestos. Hay un tema estructural de baja valoración de lo que hace el Estado y esto es como algo, esto es un patrón como el del huevo y la gallina, y no sabemos cuál es el origen, pero parte de esa insatisfacción surge en el contacto cotidiano con las instituciones públicas, y donde para quienes su primera imagen del Estado es un juez, un maestro que golpea a los niños en una región apartada, etcétera, o un médico que llega tarde y que no es fiscalizado. Entonces, no es trivial. Después puede haber otra discusión un poco más tecnicista sobre bajar ciertos costos de ser formal, quizás reducir algunas tasas, aliviar los ciertos trámites, ¿no? Y en esas cuestiones el Ministerio de Economía y Finanzas ha apoyado no solo campañas de SUNAT, sino también ha iniciado algunas políticas que hoy son bien modestas en cuanto a su financiamiento, pero tratan de llegar a gobiernos locales dándoles un premio o unos recursos adicionales. Se llaman programa de incentivos y programa de modernización municipal, a cambio de lograr una serie de metas que tienen que ver algunas con cuestiones sociales, como registrar a los beneficiarios de ciertos programas de acuerdo a lo que es la responsabilidad legal del municipio, para que después eso permita gastar mejor y llegar efectivamente a quienes necesitan.
gasto público en programas como Vaso de Leche y comedores. También hay algunas metas concretas para todos los municipios referidas a ciertos aspectos vinculados a reducir trámites para empresas que quieran formar negocios, etcétera. Pero también habrá en este problema una arista educativa, una fiscalización, y comparto plenamente lo que ha señalado el doctor, y más que doctor, porque tiene conocimientos sobre áreas muy diversas, nuestro amigo de Uruguay, Fernández, en el sentido de que también tener señales claras hacia la sociedad de que el Estado hace mejores cosas como esta, de la que hablamos hoy, es una idea atractiva para que se valoren más los beneficios de pagar los impuestos, y eso, en resumen, desde la perspectiva de cualquier economista, todo lo que es fiscalización, todo lo que es supervisión, construcción de sistemas de información, es una inversión que como país hay que realizar. Pero el mensaje que siempre da un economista es que los cambios más profundos e interesantes se hacen no con estas fiscalizaciones o con más y más y más leyes, sino más bien con mejores diseños institucionales y con mejores incentivos para que la gente tome decisiones un poco más conscientes e informadas. Pedro. ¿Yo? Tengo una pregunta aquí. Preguntan sobre si los hospitales de solidaridad han tenido un impacto en la salud de los más pobres, porque los más pobres no tienen para pagar. Efectivamente, probablemente no, digamos, ¿no? Efectivamente, probablemente los hospitales de solidaridad, que además sabemos pues que son básicamente la atención especializada de una consulta, ¿no? Probablemente no llegan a los más pobres. Y definitivamente nuestro punto de vista, como digo, es que los derechos en salud son fundamentales, que todo el mundo debe tener derecho a la atención y que el tema económico no debe ser una barrera a la atención. Por lo tanto, es claro que debemos buscar una alternativa para los más pobres. Y para los que no son tan pobres, que tienen un riesgo catastrófico o que enfrentan un problema de salud sobre el cual un gasto en bolsillo puede significar una barrera. Debemos buscar una alternativa para ellos, y para eso la idea de un aseguramiento, un sistema de aseguramiento es pues efectivamente un tema fundamental. Y sabemos además también que un sistema de salud, digamos, más ordenado, si se quiere, más coordinado, tiende a ser un sistema más eficiente como sistema. O sea que en salud no solamente hay que pensar en las eficiencias de cada operador, de cada parte del sistema, ¿no es cierto?, de cada entidad o servicio independientemente, hay problemas sistémicos. ¿Ok? Eso creo que es bastante claro, y efectivamente ahí hay temas que analizar, digamos, ¿no? Y por eso uno puede pensar, bueno, efectivamente, probablemente el éxito de los hospitales de solidaridad en Lima y en algunas de las principales ciudades del Perú es probablemente, tal vez no funcionaría igual en las zonas más pobres del Perú y en las zonas rurales del Perú. Yo pienso que probablemente no. ¿Me explico? O sea, que tú me dices, bueno, ¿y el hospital de solidaridad funcionaría bien en Chumbivilcas? Bueno, tengo mis dudas, digamos, esto se podría probar, pero algo me dice que posiblemente no. Digamos, ¿no? Es claro que desde mi punto de vista eso funciona pues en las zonas urbanas, grandes ciudades, donde efectivamente hay un nivel de demanda, de economía, de sectores medios, digamos, ¿no es cierto?, que pueden demandar eso, ¿no? Y habría que recordar que efectivamente en Lima, según las encuestas, la pobreza extrema es debajo del 2% de la población, ¿no? Entonces, efectivamente, hay condiciones económicas que permiten este modelo, ¿no? Ahora, claro, aquí me preguntan, quería añadir este tema, ¿no? He puesto la comparativa de la eficiencia un poco, ¿no? Si los hospitales de solidaridad son más eficientes que el Ministerio de Salud. Pero desde el punto de vista de los economistas, hay otra pregunta también bien interesante. Han barrido los privados, ¿no? ¿Me explico? O sea, porque aquí dice, bueno, no, aquí la segunda pregunta me dice, los hospitales de solidaridad compiten con la clase media, que eran los que daban ingresos propios a los hospitales y centros de salud. Bueno, sí, seguramente, pero también es verdad que o sea, no creo que toda la gente que iba a los hospitales de solidaridad solamente iba a los hospitales del Ministerio de Salud. Yo pienso que muchos de ellos iban a un consultorio, clínica privada, no sé si la mayoría, posiblemente, ¿me explico? Entonces, digamos, si uno lo ve de economía, miren qué interesante esta cosa impulsada por la municipalidad con un esquema bastante privado a
desde el punto de vista de la demanda, siempre la preferencia de los usuarios, le ha ganado de lejos la competencia a las clínicas y consultorios privados que tienen en el Perú funcionando 50 años. ¿Me explico? Me parece claramente, así como uno lo ve, les han ganado la competencia. O sea que efectivamente es un tema interesante para analizar en una escuela de negocios, digamos, me da la impresión a mí, ¿no? Ahora, sobre el tema más de la salud pública, aquí alguien dice, como digo, bueno, los hospitales de solidaridad compiten con los hospitales, ¿no? Compiten en la clase media con gente que le da ingresos propios a los hospitales y centros de salud. Sí, posiblemente. Ahora, mi segunda pregunta, mi reflexión adicional sería, y por lo tanto estamos todos los que estamos a favor del derecho a la salud muy contentos, de tal manera que los subsidios del Estado no se van a las clases medias, porque esa gente, digamos, paga una tarifa del Ministerio de Salud, pero no paga todo lo que cuesta, ¿no es cierto? Los ciudadanos estamos financiando todos los días el 70% o 80% de la atención cuando un ciudadano de clase media va a un hospital público. Y si ellos ya no van al hospital público y entran, no es que los hospitales públicos se han quedado sin demanda, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que sigue yendo, ¿no? No es que les falta demanda, no, ¿no es cierto? Siguen teniendo montones de atenciones. Y si la clase media se ha ido a pagar, los hospitales públicos deberían atender más a los pobres. Ojalá con plata del aseguramiento universal de salud, en cuyo caso deberíamos estar muy contentos, porque los hospitales y centros de salud deberían estar, en esa hipótesis, atendiendo más a los sectores más pobres del Perú, que es algo que todos quisiéramos, ¿no? Todo esto son, digamos, hipótesis, no estoy diciendo que eso esté comprobado, digamos, ¿no es cierto? Pero quiero terminar diciendo esto, ¿no? Pero podría ser, quiero terminar diciendo esto, ¿no? Reflexionando aquí sobre las experiencias de Uruguay y Chile, que son tan interesantes, ¿no? Tan interesantes que dan envidia. Y uno piensa que esto, digamos, no sé, las primeras discusiones sobre una reforma del sistema de salud con aseguramiento y un seguro contributivo complementario con un seguro subsidiado son de hace más o menos 15 años o más, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos amigos que hemos estado en esas discusiones. Y tal vez, la semana pasada estuvo en Lima un economista, uno de los, para mí, mejores economistas del desarrollo, Dani Rodríguez, que ha discutido un poquito sobre el tema de los cambios institucionales. Y una de las cosas que dice Dani Rodríguez, en este tema de los cambios institucionales, que es el tema aquí, cada país tiene que encontrar su propio camino, y es un camino, ¿me explico? Es como una especie que se va haciendo al andar, ¿no? Y tal vez, digo, solamente tal vez, ¿no? En el Perú muchas veces pensamos en modelos completos y vemos los modelos que qué bacán funcionan en Uruguay y en Chile, pero yo pienso, claro, en Uruguay y Chile tienen unos estados, ¿no es cierto? Y un funcionariado público y un respeto a la ciudadanía del Estado y una baja informalidad y una serie de condiciones institucionales globales que hacen que este tipo de cosas puedan funcionar mucho mejor. Y uno piensa, bueno, tal vez en el Perú tenemos que ir buscando nuestro propio camino, ¿no? Todo este gran problema en el Perú, 70% de informales, es un tema que no tiene una solución sencilla, que es una gran traba en el mecanismo institucional del Estado, ¿no es cierto? Frente al cual, la verdad, las soluciones no son tan sencillas, ¿no? Porque no es tan fácil cobrar los impuestos y por lo tanto tampoco es tan fácil dar un montón de servicios a esa gente. Esa es la verdad, ¿no? Hemos buscado alternativas, pero en la práctica no hemos tenido demasiado éxito, eso también es la verdad, ¿no? Y entonces tal vez tenemos que ir buscando nuestro propio camino institucional. Y yo recuerdo que un amigo decía hace tiempo, bueno, una de las formas que en algunos países usan para ver dónde poner las veredas en los parques es hacer el parque y esperar que la gente camine, y luego que la gente camine, ¿no es cierto?, se hace la vereda por ese camino. No creo que una planificación pública debe estar así, ¿no? No tenemos que estar atrás de lo que hace la gente, pero sí tenemos que buscar algo que sea, para ponerlo así, socialmente viable, ¿no es cierto?, que pegue con la forma de ser de la gente, ¿no es cierto?, que cambie un poquito la forma de ser de los peruanos, pero si pensamos en un gran cambio en la actitud de los peruanos, miren, esas cosas suceden pocas veces, ¿no? Más bien hay que pensar cómo de alguna manera transformamos un poco la mentalidad, la práctica, la vida, los conocimientos, actitudes y prácticas de los peruanos, hay que cambiarlos como de a poquito, ¿no? Encontrarles un mecanismo que los transforme un poquito y que con un poco de ayuda dé grandes resultados, ¿no? Y me parece que tal vez es la forma de enfrentar los cambios institucionales, ¿no? Los diseños grandes son buenos, pero los caminos intermedios, los primeros pasos, creo que en el Perú son a veces mucho más importantes que los grandes diseños.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos a cerrar esta ronda con Margarita Pedrera. La intervención de Pedro, que llamaba la atención sobre el fuerte crecimiento de los hospitales de solidaridad, me hacía pensar también en transmitir una información. El fortísimo crecimiento de las cadenas de boticas y farmacias en el país. Creo que otra manada de elefantes, dice Pedro, creo que mayor en todo, para contarles, ¿no? Con datos siempre del ENAO, entre los años 2004 y 2009. En el año 2004, el 4% de la población afiliada al SIS se iba directamente a la farmacia o consulta para preguntarle qué es bueno para. En el año 2009 lo hace el 18%. En el año 2004, el 7% de la población afiliada de salud iba a la farmacéutica para preguntarle qué es bueno para o repetir una receta anterior, ¿no? En el año 2009, el 27% de la población afiliada de salud se va directamente a una farmacia para preguntarle qué es bueno para o repetir la receta anterior. Y así sigue la historia. Ahora, es cierto que estamos en una etapa de crecimiento económico y la sensación que yo tengo es que los primeros en realizar la mayor ganancia de este crecimiento y expansión del sector salud en el país es el sector de cadenas de farmacias y boticas. Y es un dato interesante, ¿no? Y creo que no es solo una sanción de impedir que la gente vaya, sino que expresa algo que es importante de estudiar y tener en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la mesa por su tiempo, por haberse preparado para esto y a ustedes. Mañana estamos empezando a las 8:30 con el bloque de estrategias para la sostenibilidad del financiamiento. Y por favor le pedimos para poder empezar temprano y poder utilizar mejor nuestros tiempos y poder escuchar más a nuestros expositores. Por ahora les pido un fuerte aplauso para esta mesa que ha estado de maravilla.